Hoy, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, hablaremos sobre la implementación, cómo implementar una financiación con perspectiva de género, una de las acciones que también nos recomienda ONU Mujeres, porque nos dice ONU Mujeres que debido a los conflictos y al aumento de los precios en los combustibles, en los alimentos, hay estimaciones de que sugieren que el 75% de los países reducirán el gasto público para 2025. Por tanto, la austeridad afecta negativamente a las mujeres y desplaza el gasto público de los servicios esenciales, ¿no? De lo que venimos llamando el estado de bienestar, ¿no? La educación, la sanidad, los servicios sociales, aspectos relacionados con vivienda, con empleo en general, con la protección social. Para hablar de este tema tan interesante y tan vertebral, tenemos a Inmaculada Domínguez Fabián, es licenciada en Ciencias Económicas, doctora en Economía y profesora de la Universidad de Extremadura. Y vamos a hablar de esta cuestión tan esencial que es la implementación de la financiación con perspectiva de género. ¿Qué nos cuentas? Porque esto es un temazo, ¿eh? Pues sí, efectivamente es uno de los pilares fundamentales para luchar y conseguir la igualdad de género, porque la perspectiva de género es importantísima y es absolutamente necesaria en el gasto público y en los presupuestos, y ha de hacerse adecuadamente. No se trata de hacer financiación para mujeres, sino se trata de las decisiones de financiación y de gestión, tener en cuenta que el objetivo es conseguir esa igualdad de género. Porque ¿cómo verías tú los presupuestos públicos con perspectiva de género? ¿Para ti qué sería que los presupuestos contemplaran esta parte? Bueno, pues en primer lugar hay que entender cuáles son las diferencias y las deficiencias y las necesidades de igualdad que se tienen, y con ellas regular y dotar económicamente, porque claro, nada es gratis, todo tiene que ir soportado con una financiación y con una financiación con un objetivo, siempre entendiendo dónde está la problemática para poder paliarla. Porque, claro, llevamos años, décadas, ¿no? Hablando de la parte de las políticas públicas, bueno, y también del ámbito del sector de lo privado, donde incorporar la perspectiva de género y donde, oye, qué difícil es que las mujeres podamos ir ocupando un espacio que, por otra parte, esto es como un poco irracional, porque ¿por qué despreciamos a una gran parte del capital humano y de las capacidades que tiene la población, ¿no? ¿Y por qué crees tú que cuesta tanto que esta perspectiva no esté integrada en el desarrollo de...? Porque hay que hacerlo adecuadamente, hay que ser primero conocedor de cuál es la necesidad y qué es lo que hay que financiar y lo que hay que apoyar, porque muchas veces, al no observar las diferencias que hay entre hombres y mujeres, no se gestiona ni se regula adecuadamente. Mira, te puedo poner un ejemplo como es el de las pensiones públicas de jubilación. Si todos sabemos que hay brecha de género en los salarios, eso va a repercutir directamente en una brecha de género en las pensiones, porque si tengo unos salarios más bajos y con más temporalidad en mi trabajo, me va a influir en la pensión. Pues si eso se tiene en cuenta cuando se regula cómo se accede a la pensión de jubilación, podrás evitar esa brecha. ¿Qué ha ocurrido? Que no se ha tenido en cuenta. Ha tenido que ser el Tribunal Europeo el que modifique el acceso a la jubilación para los tiempos parciales, porque la parcialidad, el tiempo parcial en España, el 75% está ocupado por mujeres. ¿Qué ocurre? Que estas mujeres, al no trabajar a tiempo completo, no podían acceder a la jubilación porque no cumplían los requisitos de los 15 años, aunque estuvieran trabajando 40, porque si lo estaban haciendo con una parcialidad del 50%, no llegaban. El darse cuenta de eso y anticiparse y ver cómo puede afectar a esos colectivos y regularlo adecuadamente y financiarlo conllevaría el no haber, que no se produjera esa brecha de género. Se ha tenido que pelear en tribunales, se ha ganado, y se ha ganado varias fases, y hasta el 2023, o sea, hasta el año pasado, no se ha adaptado y se ha regulado. Por lo tanto, tener en cuenta esta medida política que se va a regular, a quién afecta, cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres y cómo debo dotarla, es fundamental para evitar que surjan esas discriminaciones que se denominan indirectas, pero que tanto afectan sin duda a las mujeres. ¿Y el tema de la economía sumergida, crees que es un elemento que también invisibiliza más y perjudica en el acceso? Bueno, claro, lógicamente si estamos en economía sumergida, pero
¿crees que hay más mujeres que hombres en este Pues sí, ámbito? seguro, porque mira, te pongo un ejemplo que seguro que entendemos todos y fíjate que ha habido medidas para incentivar que, por ejemplo, para la alta seguridad social de los trabajadores y trabajadoras del campo, en la agricultura, en una explotación, a lo mejor el titular, si tiene que ser una de las dos personas de la pareja, pues no hay que ser adivino para saber quién es. Y quién cotiza, además, y quién genera pensión. Sí, sí. El trabajo que ella hace, pues va a estar muchísimo más invisibilizado, no va a estar registrado, no va a generar sus derechos. O sea, no solo es que esté en economía sumergida durante el periodo de vida activa, es que cuando llega un momento de necesidad, de una incapacidad o de recibir una prestación o de una jubilación, no vas a tener tus cotizaciones y no vas a poder usar ese posible beneficio y tener esas rentas, con lo cual, claro que afecta y afecta muchísimo. Claro, porque, claro, hay días que dices: "Jolín, ¿cómo se encaja esto?", ¿no? Antes de ayer, no sé, la semana pasada, te encuentras con estas cifras que, claro, tú oyes a la banca hablar y dice: "Es que pagamos el 53%". Ya, claro, pero es que estamos hablando de beneficios de más de 26.400 millones de beneficio. ¿Cómo es esto? ¿Y qué está pasando con el acceso a los préstamos Claro, en porque el ámbito de la claro, banca? es muy importante esa parte de política pública y financiación específica de género, por supuesto, pero luego está la otra parte, que es la financiación privada. Si nosotros atendemos a los datos del Banco de España, después de haber analizado 80.000 empresas de administrador único durante 10 años, o sea, no es un dato puntual, ¿eh? Sí, Estamos hablando sí. de una serie bien potente. Bueno, pues ahí que nos encontramos que la probabilidad de conceder un crédito en el primer año es muchísimo mayor en el caso de un hombre que de una mujer. Una vez ya que la actividad se inicia y empieza a funcionar, hay igualdad, pero en el momento del inicio los hombres tienen mucha más capacidad y más probabilidad de acceder. Cuando hablamos de la mora, de no pagar, el porcentaje es al contrario, es la mujer la que menos mora tiene en los primeros años. Con lo cual, ¿qué podemos decir de esto? Que hay, cuando se trata de datos objetivos, cuando la actividad ya se ha desarrollado, ya no hay esa diferencia de género. Pero a la hora de acceder a ese crédito y de empezar esa actividad, que es fundamental, la ayuda financiera para poder realizarla, hay esa barrera. Y son datos, como te digo, observados durante 10 años, en un total de 80.000 empresas. Con lo cual, es muy importante que la financiación privada también tenga esa perspectiva de género y ayude, porque es en un momento crucial en el inicio de la actividad, no cuando ya has demostrado que la actividad funciona y va bien. Vale. Y algunas medidas concretas que tú consideres que se deben implementar para mejorar esta igualdad a la hora de acceder a la financiación. Bueno, pues desde el punto de vista de las entidades, pues de nuevo tiene que estar también en su política, tienen que ser conscientes de que hay esa diferencia y que tampoco es tan difícil, porque si los datos, estos mismos datos que te comento que usa el Banco de España, demuestran que al final, una vez que se inicia la actividad, ya si se consigue ese crédito, pues es simplemente quitar esa barrera y decir, bueno, vamos a apostar también por esto y vamos a dotar esa financiación a lo mejor con una cobertura de riesgo un poquito mayor si fuera necesario. No es tampoco mucho más complejo, es ser consciente de que hay esa diferencia, darse cuenta de que hay para poderla paliar. Eso es diagnosticarlo, es fundamental. ¿Y cómo ves tú este escenario neoliberal, liberal y neoliberal, ¿no? Del desarrollo lo tenemos, ¿no? Dentro de próximo en Europa y en otros continentes, que ¿cómo puede afectar esto a la parte de la austeridad y de los recortes, ¿no? Como decía al inicio, como nos indicaba ONU Mujeres. ¿Cómo ves tú esta? Hombre, pues estás en riesgo, claro que sí, porque el objetivo y la filosofía y el planteamiento pues diverge un poco. Y si queremos ir a una rentabilidad económica pura, pues directamente no la vas a encontrar. Aquí hay que entender que estas políticas son de bienestar social y a largo plazo. Hay que creer en ellas y no tener una visión miope del objetivo único del momento de un balance y del momento puntual. Hay que creerlo de verdad, entenderlo. Yo creo que si se valora y se diagnostica, se va a entender perfectamente y por lo tanto se va a entender muy bien que hay esa necesidad. ¿Podríamos decir que entonces la necesidad de los estados es esencial? Es decir, eh,
los mercados, bueno, pues tienen su transcurrir, pero para concluir podemos decir esto, ¿no? Que los estados los necesitamos que se regulen cuestiones. Vale, hay aspectos que habrá que dejar, que podamos, pero necesitamos, y sobre todo en el espacio de las políticas públicas, de las políticas vinculadas al estado de bienestar, ¿no? Porque al final, si no es así, va a ser bien difícil seguir avanzando. Absolutamente, es primordial, el estado de bienestar es básico, está muy consolidado en el ámbito español, o si lo comparamos con otros países, debemos decir que es uno de los mejores en el ámbito previsional, en el ámbito sanitario, y creo que eso tiene que ser casi nuestra bandera, y el continuar apoyándolo es fundamental, y es cuestión de diseñar esas políticas públicas y cuadrar gastos e ingresos teniendo muy clara la necesidad. Pues muchas gracias, Inmaculada. Un placer como siempre. A vosotros, muchas gracias por la oportunidad. Enhorabuena.